Bendiciones, mis hermanos. Agradecemos al Señor en esta noche por estar una vez más juntos con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Pues en esta noche tendremos una conferencia muy interesante y queremos que busquen cuadernos, busquen lápiz y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche. Pues busquen en San Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16. San Marcos capítulo 16, versículo 15 al versículo 16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Repetimos ambos versos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabra del Señor. Alguien expresó una vez: el cristianismo podría ser bueno si alguien intentara practicarlo. Es una buena doctrina en la teoría, pero en la práctica nadie la sigue como se debería seguir. No sé en ese momento en qué estaba pensando aquel escritor, aquella persona que dijo esa palabra. Pero si calculamos, podemos decir que en una tiene razón y en otra no. Y vamos a ver cómo nosotros interpretamos esto. Él dice que el cristianismo podría ser bueno. O sea, él está diciendo que no es bueno. O sea, podría ser bueno, pero no es bueno. Ahora dice: si alguien intentara practicarlo, él podría ser bueno si alguien intentara practicarlo. Pues como nadie está intentando practicarlo, entonces para él no es bueno. Entonces él dice: en teoría es una buena doctrina, pero en la práctica nadie la sigue como se debería. O sea, en la teoría hablamos y hablamos, lo que decimos está bien, lo que enseñamos está bien, lo que dice la Biblia está bien. Pero aquellos que dicen ser cristianos no están siguiendo lo que ellos están diciendo. Bueno, podríamos decir que en una parte él tiene razón, porque muchas personas hablan del evangelio, pero no siguen exactamente lo que ellos dicen del evangelio. Muchas personas sí predican lo que dice el evangelio y viven lo que dice el evangelio. Por eso es que la palabra dice que nosotros tenemos que vivir lo que nosotros predicamos, valga la redundancia. Entonces podríamos decir que el cristiano, aunque nosotros no vivamos lo que estamos predicando, el cristianismo sigue siendo bueno. Aunque otra persona crean diferente, aunque otra persona hagan las cosas diferentes a lo que predican, pero el evangelio siempre seguirá siendo bueno. Nadie lo puede tachar de malo. Ahora, dentro del cristianismo tenemos predominan tres denominaciones dentro del cristianismo: cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo ortodoxo. Bien, dentro de esas tres denominaciones, que son las principales, yo quiero tocar el cristianismo protestante. Ahora, dentro del cristianismo protestante tenemos varios movimientos. Movimiento adventista, la anglicana, la baptista, la bautista, la calvinista,
la luterana, metodista, testigo de Jehová, pentecostal, entre otras. Ahora, dentro de esa rama del movimiento protestante, queremos hacer énfasis en el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal tiene varias ramas, las cuales nosotros vamos a mencionar. Número 1, el pentecostalismo histórico. Es aquel o son aquellos que creen en la Santísima Trinidad y en los dones de lengua. El pentecostalismo histórico. Número 2, el pentecostalismo clásico. Son aquellos que creen en la doctrina de la santidad o de la Trinidad, pero difieren dependiendo de su organización. Pentecostalismo clásico. Son aquellos que creen en la doctrina de la Santísima Trinidad, pero difieren dependiendo de su organización. Ellos creen en la Trinidad, pero dependiendo de la organización a la cual ellos están agrupadas, puede ser que haya alguna diferencia. Puede ser que algunas crean y otras no crean. Número 3, pentecostalismo unicitario. Son aquellos que su doctrina está basada en la figura de Jesús. No creen en la Trinidad. O sea, el pentecostalismo unicitario son aquellos que todo lo que hacen es en el nombre de Jesús. Toda su ceremonia es en el nombre de Jesús. En una ocasión me tocó compartir en una congregación del pentecostalismo unicitario, que solamente todo lo que hacen, como dijimos al principio, es en el nombre de Jesús. Y recuerdo que cuando iba a compartir la palabra, el pastor me llama y me dice que ellos no solamente todo lo que hacen es en el nombre de Jesús. Pues yo le dije, no hay problema. Si es en el nombre de Jesús, no hay problema. Ahora, si es en el nombre de otro, ahí sí hay problema. Pero mientras sea en el nombre de Jesús, no hay problema. Pues entonces, toda su ceremonia, todo lo que hacen es en el nombre de Jesús. El número 4 es el movimiento carismático o neopentecostalismo. Son aquellos que sus enseñanzas están basadas en la teología de la prosperidad, en la búsqueda del éxito profesional y el dinero. Son aquellos, vemos que en estos últimos tiempos, esas enseñanzas ya están en las mayorías de las congregaciones. Esas enseñanzas de la prosperidad, en la búsqueda del éxito, en la búsqueda del dinero. Bueno, pues, en fin, estamos viendo que dentro del pentecostalismo dijimos 4 movimientos. Ahora, de esos movimientos que hay dentro del protestantismo, dentro del pentecostalismo, hay 2 movimientos dentro del protestantismo, la cual yo quiero que hablemos. Estamos viendo tantas enseñanzas, estamos viendo cómo difieren muchas doctrinas, pero en esta noche vamos a centrarnos solamente en dos movimientos, que es el legalismo y el antinomismo o antinomianismo. Yo sé que algunos han escuchado estos movimientos que están dentro del cristianismo, dentro del protestantismo, dentro del pentecostalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es una enseñanza de colocar la ley por encima del evangelio. El legalista tiene un apego directo o indirecto de comportamiento, disciplina y práctica a la creencia con el fin de lograr la salvación y la posición correcta ante Dios, enfatizando una necesidad de realizar ciertas obras para alcanzar la salvación en oposición a la salvación por la gracia de Dios otorgada al individuo a través
de la fe en Jesucristo. El legalista o el legalismo es una enseñanza de colocar la ley por encima del evangelio. O sea, ellos están apegados a la ley. Ellos entienden que deben de tener un comportamiento, una disciplina, una práctica, porque ellos creen que a través de esa disciplina, a través de ese comportamiento, a través de esta práctica, ellos van a lograr la salvación. Ellos enfatizan una necesidad de realizar obras, o sea, hacer cosas para alcanzar la salvación. Ahora, si nosotros vemos en San Mateo capítulo 5, en su versículo 17 y 18, dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar, o sea, abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. El Señor está haciendo referencia en cuanto a la ley. Él está diciendo a la gente: no piensen que yo he venido para abolir la ley. No, la ley sigue vigente. La ley sigue ahí. Inclusive, yo he venido para cumplir la ley. O sea, yo he venido para cumplir la ley. Yo no he venido para echar la ley a un lado. Yo he venido a cumplirla. Porque yo lo estoy diciendo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. O sea, Cristo vino a cumplir la ley. Entonces, ellos entienden que lo que ellos alegan, lo que ellos enseñan, es de colocar la ley por encima del evangelio de Cristo. O sea, ellos están apegados directamente a la ley. Sin embargo, el otro grupo, que es el que vamos a decir, el antinomismo o antinomianismo, dice lo contrario. Vamos a ver, ¿qué es el antinomismo? Dice que es contra ley. O sea, está en contra de la ley. Es el punto de vista que rechaza las leyes o el legalismo y argumenta en contra de las leyes morales. O sea, el antinomismo o antinomianismo está en contra de la ley. O sea, el legalismo pone la ley por encima del evangelio, pero el antinomismo tiene otro punto de vista. Rechaza la ley y al legalismo y argumenta en contra de las leyes morales. Entonces, el antinomiano es alguien que toma el principio de la salvación por fe y gracia divina y afirma que los salvos no están obligados a seguir la ley moral contenida en los 10 mandamientos. El antinomiano dice que no, que ellos no deben de seguir la ley que está contenida en los 10 mandamientos, que es lo que leímos en el capítulo 5 del versículo 18 de San Mateo, que dice Jesús: porque toda la ley yo vine a cumplirla. O sea, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. O sea, ellos afirman que ya Jesucristo cumplió la ley, y si Jesús cumplió la ley, ya nosotros no estamos bajo la autoridad de la ley. Ahora, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El versículo 2 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Eso está diciendo el apóstol Pablo.
Dice el apóstol Pablo que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por cosas que nosotros hayamos hecho. O sea, no hay forma de nosotros ganarnos la salvación. No hay forma de nosotros decir yo me gané la salvación, ni porque usted practica esto, ni porque usted practica lo otro. No, la salvación no es por obra. La salvación no voy a obtener la salvación por algo que yo he hecho. No, sino que nosotros somos salvos por medio de la fe. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No porque nosotros hayamos hecho algo que merezcamos la salvación. Ahora, hay preguntas que nosotros debemos de hacernos. Y preguntas que debo hacerle a ustedes. Legalismo o antinomismo. ¿Quién está en la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Legalismo o antinomismo? ¿Cuál es la verdadera doctrina? ¿Legalismo o antinomismo? ¿Cuál se debe creer? ¿Cuál es la enseñanza que hay que creer? ¿Antinomismo o legalismo? Fíjense, ¿cómo nosotros podemos identificar a los legalistas? ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, aquellas personas son legalistas? Primero, ellos enfatizan los cambios externos, no los internos. El legalista o los legalistas enfatizan los cambios externos, no los internos. Los legalistas son el tipo de personas que lo que ellos ven a simple vista es lo que ellos pueden identificar como bueno o malo. O sea, ellos solamente ven los cambios externos en la persona. Parecería que no le interesa los internos, que solamente le interesa ver, le interesa lo externo, lo que ellos pueden ver, lo que ellos pueden palpar. En San Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26, hay una enseñanza de Jesús. Escriba este texto, San Mateo capítulo 23, 25 y 26. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseos ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Dijimos que ellos enfatizan lo cambio externo y no lo interno. Entonces aquí Jesús está dando una enseñanza, le está diciendo a los escribas y a los fariseos, le está diciendo: hipócritas, ¿por qué ustedes limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticia? Porque los fariseos y los escribas hacían lo mismo. Ellos enfatizaban en los externos. Para ellos lo importante era los externos. Por eso ellos siempre andaban vestidos en santidad, o a lo que ellos llamaban santidad. Como ellos, su énfasis era en los externos, entonces ellos se preocupaban por los externos. Vestir de una forma que esa santidad se le viera. Entonces Jesús le dice a ellos: bueno, lo que ustedes están haciendo no está malo. No, lo que ustedes están haciendo no está malo. Pero primero limpien lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Porque ellos tenían una apariencia de santidad. Ellos parecían santos, pero lamentablemente no eran santos, porque dentro de sí estaba sucio. Ellos no habían limpiado lo interior. Ellos solamente habían limpiado lo exterior.
lo que la gente podía ver, lo que la gente podía palpar, que es lo que muchas personas hoy en día están haciendo. Se preocupan por lo exterior, se preocupan por las cosas que la gente puede ver, pero no se preocupan por lo interior, que es lo más importante. Entonces el legalista se preocupa en que la gente vea que ellos son santos, en que la gente vea de que ellos son buenos, pero no se preocupan tanto por lo interior. Número 2, ellos luchan con el pecado por medio de prohibiciones. El legalista lucha con el pecado, no en la prédica del evangelio, sino tratando de prohibir cosas. No haga esto, no haga aquello, no agarre esto, no mire esto, que si tú haces esto, tú no eres santo, que si tú haces esto, tú no estás en santidad, que si tú haces aquello, tú vas a parir. Un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de prohibiciones que no tienen ninguna base bíblica. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pues si habéis muerto con Cristo a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía perteneciera al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de prohibiciones, pero nada de esto tiene importancia, porque no hay base bíblica que respaldan esas cosas que ellos están prohibiendo. Entonces ellos quieren luchar con el pecado, prohibiendo cosas que la Biblia no prohíbe. 3. Ellos se centran en juzgar a los demás. Número 3. El legalista se centra en juzgar a los demás. San Lucas capítulo 18, versículo 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Dos hombres, está diciendo Jesús, van al templo a orar, un fariseo y un recaudador de impuestos. Entonces el fariseo, como se entendía, o como ellos entendían, que ellos eran los perfectos, ellos eran lo bueno, ellos eran los que hacían lo correcto por su apariencia. Entonces él se pone de pie y está orando. Oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Eso ese es el pensamiento legalista, que él no es igual que los otros, que él es superior, que él es mejor. Entonces él dice, yo no soy ladrón, no soy malhechor, no hago lo malo, no soy adúltero, pero ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que está ahí a mi lado en el mismo templo orando. Yo no soy como este hombre que está conmigo ahora mismo en el templo orando, porque eso es lo que piensa el legalista, que los únicos evangélicos, los únicos cristianos son ellos. Que todos los demás que no estén de acuerdo a lo que ellos creen, no son cristianos, no son evangélicos. Los únicos evangélicos son ellos. Entonces, él está diciendo, no, yo no soy igual que este que está conmigo ahí orando. Yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario. Ahora, él estaba juzgando a ese hombre.
Él sabía si ese hombre era fornicario. Él sabía si ese hombre era ladrón, si ese hombre era adúltero. No lo sabía, pero sí lo estaba juzgando en ese momento. Y eso es lo que hace el legalista. Ahora, hemos visto tres cosas. ¿Cómo nosotros podemos identificar al legalista? Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar al antinomiano? Número uno, ellos convierten la gracia de Dios en licencia para pecar. Es lo contrario al legalista. Ellos convierten la gracia de Dios en licencia para pecar. Nosotros somos nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Por la fe que tenemos en el Señor, por la gracia de Dios, nosotros somos salvos, no porque hayamos hecho algo que merezcamos la salvación, sino por la gracia de Dios. Ahora, ellos, esa gracia del Señor, ese favor de Dios, el antinomiano, lo convierte en licencia para pecar. ¿Qué dice el apóstol Pablo en cuanto a esto? Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Él inicia con una interrogante. ¿Qué concluiremos? ¿O qué diremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Sí, nosotros somos salvos por la gracia de Dios, pero ¿vamos a continuar en el pecado para que esa gracia abunde? Y él mismo contesta, no. De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, nosotros sí somos salvos por la gracia de Dios, pero no podemos seguir pecando para que esa gracia del Señor abunde en nosotros. Entonces, el antinomiano convierte esa gracia de Dios en pecado, en licencia para pecar, perdón. Convierte esa gracia de Dios, ese favor de Dios, en licencia para pecar. O sea, para hacer cosas libremente, porque somos libres. Número 2. Ellos enseñan que somos libres, no estamos bajo la autoridad de la ley. ¿Te escuchó? Ellos enseñan que somos libres y no estamos bajo la autoridad de la ley. O sea, como el antinomiano dice que la ley ya fue cumplida por Jesucristo y que ellos no están bajo ley, pues entonces ellos son libres. Pero vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Judas al respecto. El apóstol Judas, en su capítulo 1, versículo 4, dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. El apóstol Judas está siendo claro. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. San Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, la verdad que hemos conocido, la verdad de Cristo nos has hecho libre, libre del pecado, libre de los demonios, libre de Satanás, pero no libre para pecar, no libre para convertir esa gracia de Dios en libertinaje, en licencia para pecar, para hacer un sinnúmero de cosas en esta vida y decir nosotros somos libres y podemos hacer de todo. Como hemos visto, hermano, que muchas gentes han convertido el evangelio en libertinaje. Han convertido esa gracia de Dios en libertinaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
No podemos hacer nada. Seguir predicando el evangelio del Señor. Hay una frase la cual quiero compartir con ustedes, que dice: seguir a Jesús no nos hace legalistas o antinomianos, nos hace diferente para trastornar, cambiar el mundo con el evangelio. Seguir a Jesús no me hace a mí legalista, ni me hace a mí antinomiano, sino me hace un hombre prudente, me hace un hombre diferente para trastornar el mundo con el evangelio. Hechos capítulo 17, versículo 6, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El apóstol Pablo está predicando el evangelio. Pero entonces aquellos hombres van a la casa de Jasón a buscar al apóstol Pablo y su compañero para llevarlo ante las autoridades. Pero cuando llegan allá, no encuentran al apóstol Pablo, encuentran a Jasón. Pues agarran a Jasón y algunos hermanos que estaban ahí y se lo llevan ante las autoridades. Entonces, cuando ellos llegan donde las autoridades, ellos les dicen: estos que trastornan el mundo también han venido acá. Hermano, es para esto que Cristo nos ha encomendado ir por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Esa es la misión que Jesús nos encomendó: predicar el evangelio, trastornar el mundo con el evangelio. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Jesús. Esto es lo que Él nos dejó como discípulo de Él. Pero ¿qué pasa? Yo podría hacerme la pregunta y podría hacerle la pregunta a ustedes: ¿cuál es la peor amenaza del cristianismo? ¿Será las persecuciones? ¿Será la inmoralidad? ¿Será el budismo? ¿Será el islam? Yo pienso que no. Yo creo que no. La peor amenaza del cristianismo es la misma iglesia. Hermano, y da pena decirlo, pero la peor amenaza del cristianismo es la misma iglesia. En una ocasión, San Mateo capítulo 10, versículo 36, aunque es en otro contexto, pero se puede aplicar a lo que quiero decir. Jesús le dice a las personas que estaban ahí escuchándolo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermano, es una realidad. Los grandes enemigos de la iglesia están en la iglesia. Los grandes enemigos del cristianismo están en la iglesia. La iglesia se está destruyendo a sí misma. La iglesia se está destruyendo porque ha perdido el enfoque, ha perdido la misión, que es de predicar el evangelio. No lo que yo crea, no lo que yo diga, no mi precepto, es el evangelio de Cristo. Y estamos perdiendo el tiempo en discusiones por doctrina, tirándonos unos a otros como si fuéramos raperos, como si fuéramos cantantes urbanos que viven tirándose y matándose uno al otro.
Cristo no nos eligió para esta cosa, que si usa gorra, que si usa lente, que si usa esto, que si usa aquello, va para el infierno. Si usa, en caso de las mujeres, si usa pantalones, si usa maquillaje, si va al salón, si te desriza el cabello, si te hace esto, si te hace lo otro, va para el infierno. No eres cristiana, no eres esto, no es lo otro. Hermano, Cristo no nos encomendó esto. La misión fue predicar el evangelio, trastornar al mundo con un nuevo mensaje, que crean en el Señor Jesucristo y puedan salvar sus almas. Para esto el Señor nos ha llamado. Esto es lo que el Señor quiere. San Mateo capítulo 15 versículo 8 y 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Mandamiento de hombre, cosa inventada por el hombre. Si a mí no me gusta esto, también la iglesia no le puede gustar eso. Esos son problemas suyos. Si a usted no le gusta una cosa, usted no puede inculcarla como doctrina, porque no es lo que dice la Biblia. Vamos a enseñar lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Por eso hay controversia entre cristianos en quién cree él, legalismo o antinomismo. Entonces hay controversia, no se sabe en quién cree él. Y hay controversia, hay discusiones. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de las discusiones? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 23 y 24. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Eso es lo que enseña la Biblia. Nosotros no estamos para discusiones, nosotros no estamos para discutir, nosotros estamos para enseñar el evangelio. No podemos perder el tiempo discutiendo cosas que no hay que discutirla. No hay que perder el tiempo discutiendo cosas que no van a dar ningún beneficio al evangelio. Y por eso existen tanta controversia. Y en los últimos tiempos estamos viendo la controversia sobre la santidad. Uno cree una cosa de la santidad, otro cree en otras cosas de la santidad. Uno cree en las cosas que contaminan y otro cree en las cosas que no contaminan. Pero en cuanto a las cosas que contaminan, vamos a leer San Mateo capítulo 7, versículo 20. San Mateo capítulo 7, versículo 20. Dice Jesús: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Versículo 22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pues esto era una discusión que había entre los discípulos y los fariseos. Y Jesús le dice a ellos, o ellos le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen pan sin lavarse la mano? ¿Por qué quebrantan las tradiciones? Entonces, mientras ellos están en esas discusiones, Jesús entonces les dice a sus discípulos que tampoco entendían. Él le dice: lo que del hombre sale, eso contamina el hombre, porque lo que usted come queda en el vientre y luego va a la letrina.
Pero dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo lo malo que puede hablar un hombre, que puede pensar un hombre, sale de adentro. Pero yo quiero solamente hacer énfasis en dos de estas palabras, que es en la maledicencia y en la soberbia. La maledicencia es igual a maldecir o hablar mal de una persona. Entonces, una persona que dice ser santa puede maldecir. Una persona que dice ser amante de la santidad puede hablar mal de otras personas. Una persona que dice amar tanta la santidad y que vive tanta la santidad y que tiene una santidad exterior intachable, puede estar maldiciendo a la gente, puede estar hablando mal de la gente. Yo pienso que no. Por eso Jesús hacía énfasis que decía, primero límpialo de dentro del vaso, porque allá adentro está el corazón y hay que limpiar este corazón. Cuando usted limpia, cuando hay una santidad en el corazón, esta santidad se va a reflejar por fuera. Entonces, de ninguna manera, alguien que maldice, alguien que le habla mal a su hermano, jamás podría ser santo. Aunque tenga una fachada exterior que lo parezca, pero lamentablemente no lo es. Ahora, la otra parte dice la soberbia. Entonces, el soberbio es el orgulloso, es el jactancioso, es el arrogante, el altivo, el que cree que él está por encima de todo. Yo sí soy, porque yo soy santo, yo soy puro, yo no me junto con aquellos, porque aquellos no son santos. Yo no me junto con aquellos, como decía el fariseo. Este tipo es un ladrón, este tipo es un homicida, este tipo es un malhechor. No me puedo juntar con él. Eso es tan descarriado. Eso no son cristianos. Es el arrogante, es el altivo, que cree que es más importante que el otro, que cree que es más cristiano que el otro. Entonces, ¿qué dice el proverbista? En Proverbios capítulo 4, versículo 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca. El hombre santo no puede ser perverso de labio. El hombre santo no puede ser pervertido. Lo que sale de tu boca tiene que ser palabra santa, porque tú estás diciendo que eres santo. De tu boca no puede salir perversidades. De tu boca no puede salir maledicencia. De tu boca no puede salir cosas inmundas. Aparta tu boca de las perversidades, porque tú estás diciendo que eres santo. Dios no quiere una santidad simplemente en el exterior. Dios quiere una santidad de dentro. Entonces, cuando usted está maldiciendo, cuando usted está diciéndole un sinnúmero de perversidades a las personas, ¿qué usted está haciendo? Usted no me puede decir mañana así. Usted no me puede decir que usted es santo. ¿Santo de qué? Cuando de tu boca está saliendo perversidades. Y dice, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces, de unos labios que están hablando iniquidades, de unos labios que están hablando perversidades, entonces, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esa santidad? Porque si lo que usted dice sale de dentro del corazón, entonces su corazón no es santo. Lo único que es santo es su cuerpo, es el exterior. Entonces, ¿Dios desea que el exterior sea lo limpio? No, Dios desea que lo de adentro sea limpio y lo que haya de adentro salga afuera. Entonces, ¿quién gana? Entonces hay discusiones
discusiones entre la santidad, discusiones en que si esto es santo o esto no es santo, entonces nos faltamos el respeto como iglesia. Nos faltamos el respeto como iglesia en discusiones y discusiones, legalismo y antinomismo. Discusiones que solamente van a traer problema a la iglesia, que solo va a traer que la gente hable de la iglesia. En estos últimos tiempos estamos viendo, estamos escuchando en las redes, no sé si es, qué tipo de movimiento es, qué movimiento es, no lo sé. No sé si es un movimiento cristiano, no sé qué movimiento es. Si es legalista, si es antinomianos, no sé. Pero es un movimiento que le he estado dando seguimiento en cuanto a las cosas o a la forma de prédicas que ellos tienen. Fíjense, ellos hablan tanto de la santidad, pero de una santidad exterior, de una santidad que nosotros podemos ver de fuera. Ahora, acabamos de leer que lo que entra en el hombre no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que lo contamina. Y en Proverbios 4:24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca. Lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que sale de tu boca, aparta de ti esa perversidad. Entonces, lo que yo estoy viendo es un movimiento que habla mucho de la santidad, es un movimiento que habla mucho de que dando detalles de cómo hay que vestir. Y sin lugar a duda, pues ellos tienen un sistema de vestimenta que lo veo bien. Pero si usted no puede basar una enseñanza en cuanto a una vestimenta que a usted le gusta, entonces todo aquel que no vista como usted es del diablo, no es cristiano, está descarriado. Todo aquel que no esté de acuerdo directamente con sus enseñanzas, entonces está descarriado. Entonces ahora la pregunta mía es, cuando usted le dice corrupto, cuando usted le dice perverso, cuando usted le dice perros, cuando usted le dice cebras, cuando usted le dice puercos, a hombres de Dios que están predicando el evangelio de Dios, entonces usted es santo. Si la Biblia me está diciendo a mí que tengo que apartar mi boca de perversidades, entonces un santo no puede hablar perversidades. Un santo no puede decirle corruptos a sus hermanos. Un santo no puede decirle perversos a sus hermanos. Un santo no puede llamarle perros a sus hermanos. Un santo no puede llamarle cabras a sus hermanos. Un santo no puede llamarle puercos a sus hermanos. Entonces, ¿cuál es la santidad que ustedes están predicando? ¿Solamente la santidad exterior? ¿La santidad interior no vale? ¿La santidad de dentro no vale? ¿Solamente vale lo que la gente pueda ver, lo que la gente pueda decir? Entonces, ¿es lo que Dios quiere de su iglesia? ¿Es a eso que Dios nos llamó? Cuando nosotros estamos discutiendo de esta manera, ¿quién es el único que sale airoso? ¿Es Satanás? Es el único que sale airoso. Satanás. Hermano, hay que respetarnos unos al otro. Y mucho más, hay que respetar a aquel hombre que tiene una posición en el ministerio. Y mis hermanos, no sé cómo llamarlo. Si es cristiano, si es evangélico, no sé cómo llamarlo.
Pero hay que respetar al siervo de Dios. Entonces, ustedes llaman corruptos a los pastores. Ustedes llaman corruptos y perversos a los evangelistas. Ustedes llaman perversos y corruptos a los cantantes. Ustedes llaman corruptos y perversos a aquellos que no están de acuerdo con su doctrina, con lo que ustedes enseñan. Ustedes les dicen que están descarriados a aquellos que no están de acuerdo con lo que ustedes están enseñando. Hay que respetar. Fíjense, hay una enseñanza aquí en Hechos capítulo 23, versículo 1. El apóstol Pablo, versículo 1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, me mandas a golpear. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Escuchen bien, al sumo sacerdote de Dios injurias. Versículo 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. El apóstol Pablo va a ser juzgado y lo llevan al concilio. Y cuando lo llevan al concilio, el apóstol Pablo habla: hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías entendió que era una ofensa, porque como un hombre que está ante un juzgado puede decir que vive ante Dios bajo una buena conciencia. Entonces el sumo sacerdote manda a golpear a Pablo y le dan una bofetada. Y el apóstol Pablo le dice a él: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y tú quebrantas la ley y me mandas a golpear. Pablo estaba en su derecho, porque la ley prohibía golpear a un hombre sin antes ser juzgado. O sea, el hombre tenía que ser juzgado. Luego de ser juzgado y condenado, podían sí golpearlo, pero lo estaban golpeando antes de ser sentenciado. Entonces, parece que Pablo lo dijo un poco fuerte. Entonces, las personas que estaban ahí le dicen a Pablo: al sumo sacerdote de Dios injurias. Entonces, el apóstol Pablo le dice: hermanos, no sabía que era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. Aún él violando la ley, Pablo entendía que no podía maldecir a ese hombre, porque ese hombre era un príncipe del pueblo y estaba prohibido maldecir al príncipe del pueblo de Dios. ¿Y qué ustedes están haciendo? Están maldiciendo a pastores, están maldiciendo evangelistas, están maldiciendo predicadores, están maldiciendo cantantes. Entonces mi pregunta: ¿eso es de Dios? Entonces mi pregunta: ¿lo que ustedes están haciendo proviene de Dios? Y lo malo de ese asunto, yo he estado mirando, verificando, chequeando los comentarios. Y veo comentarios de personas que yo no sé si son de la misma rama, si son del mismo movimiento,
Si son ellos los que le están dando ánimo a que ellos sigan como están predicando el evangelio. Y le están dando ánimo, hermano, sigan así. Prediquen el evangelio como ustedes lo están predicando, porque hace falta la sana doctrina, porque hace falta de que alguien predique la santidad. Y esa es la santidad que Dios quiere que se predique. Faltarle respeto a los ministros, faltarle respeto a la gente de Dios. Inclusive he visto comentarios de personas que han dicho: hermanos, ahora yo quiero que ustedes arrecien contra fulano de tal. Le están sugiriendo a ellos nombres de personas para que ellos arrecien contra ellos. Porque ellos catalogan como corruptos y perversos, como perros, como cabras, como puercos, aquellos ministros del Señor. Hermanos, Dios no nos ha llamado a esto. Legalista o antinomismo. ¿En quién usted cree? El mundo está confundido. El mundo no sabe en quién creer. Hay tantas enseñanzas, hay tantas doctrinas. Hermanos, lo único que le puedo decir: cree en el evangelio y serás salvo tú y tu casa, lo que dijo el apóstol Pablo. Cree en el evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y espero que esta palabra pueda permanecer en tu corazón, en tu conciencia, desde ahora y para siempre. Bendiciones.